Hola, bienvenidos nuevamente a Pensar Economía con Nicolás. Hoy vamos a hablar de qué vende el Uruguay y a quién se lo vende actualmente. Nicolás, hoy estamos bastante jugados a determinadas economías que muchos dicen, bueno, son las economías potentes del presente ya, y hay muchos decían del futuro, pero China, por ejemplo, es indiscutible, ¿no? Efectivamente, Pepe, buenas noches. China se ha constituido y le ha, quitado el primer puesto a Brasil como destino de las exportaciones uruguayas. Digamos que es un cabeza a cabeza, de todas maneras, porque la diferencia es bastante escasa. Pero como tú bien decís, el Uruguay ha logrado, y eso es un dato positivo, diversificar los destinos de su exportación. Y esto lo hace porque tiene estrategia, las empresas desarrollan investigación de mercado, pero también por el hecho de que sus productos, que son básicamente productos alimentarios de origen agropecuario, tienen colocación abierta en distintos lugares del mundo. Y porque hay una experiencia del 2002 bastante complicada también con el tema de estar atados a pocos mercados, ¿no? Vaya que efectivamente en el 2002 hace eclosión lo que fue justamente un problema que venía de antes, de venir muy atados a Argentina y a Brasil, que eran mercados que demandaban mucho, pero que tuvieron ajustes económicos y derivaron en que de un día para el otro quedáramos sin esa demanda. Pero hoy por hoy, los sectores líderes de la exportación del Uruguay, que son los granos, la carne, la forestación y en menor medida, pero no poco importante, el sector lácteo, son productos que se venden en un mercado global. Se lo denomina muchas veces commodities. ¿Qué quiere decir commodity? Bueno, es un producto que indistintamente de donde venga, tiene una caracterización similar. La leche en polvo, el trigo, más allá de donde se produzca, se puede producir en Ucrania, en los Estados Unidos, en la Argentina, y la caracterización es la misma, es un grano que sirve para la fabricación de harina o la leche en polvo para los productos lácteos. De todas maneras, en ese tipo de mercado hay que ser muy competitivo en materia de costos y hay que tener y darle, sobre todo en un país chico con poca influencia política, darle muchas garantías a los clientes. Y es lo que le ha permitido el Uruguay, porque las ha dado, ha tenido mecanismos de aseguramiento del origen, por ejemplo en carnes, también de la calidad en el tema lácteos, ingresar a muchísimos mercados, incluso mercados que no todos los países acceden, como el caso de Corea, para la carne o la leche. Un proceso, Nicolás, importante, sobre todo de fiscalización, de técnicos que llegan de esos países, que hacen una verificación y después de un buen tiempo, incluso años, se logra abrir un mercado así, ¿no? Absolutamente. Inspecciones que llegan a las plantas de la industria frigorífica, que registran cómo trabaja el LATU, cómo trabaja el Ministerio de Ganadería, y todo eso simplemente en base a fundamentos técnicos, porque tú imagínate, otros países como Brasil o la propia Argentina, en menor medida, tienen un peso político global que les permite abrir puertas, claro, que no lo tiene un país como el Uruguay, que está jugado realmente a la calidad y de su producto y de sus procesos. Allí hay mucho de tecnología en información. Hoy por hoy, los cortes de carne que vende el Uruguay pueden registrarse desde el comienzo de su producción en el campo. Una trazabilidad desde el nacimiento del animal hasta que llega al plato, ¿no? Esa es la palabra, la trazabilidad, la etiqueta que identifica paso a paso por dónde va llegando, y eso es muy importante, también pasa en otras cadenas agroindustriales. Y tenemos allí una gráfica que queremos compartir con los televidentes que ilustra lo que es la composición de destinos de exportación en estos primeros 5 meses del año. Brasil 17%, China 16%, y luego en menor medida mercados como Venezuela, Estados Unidos, Argentina, 5% cada uno. Pero después hay otros dos grandes pedazos de la torta. Uno que son otros destinos, que por suerte está muy diversificado. Allí hay muchos países del oriente, de la propia América del Sur. Y hay un destino que es la zona franca de Nueva Palmira, que en realidad se pone como destino en la estadística, pero es sobre todo producción agrícola que luego va básicamente para China. Así que si queremos ser certeros deberíamos acumular estos dos pedazos de la torta. Y China como invitado se lleva esos dos pedazos. Está quedando casi con una tercera parte de lo que vende el Uruguay en materia prima, básicamente, ¿no? Efectivamente, seguramente estos datos luego se moderen un poco porque estamos en plena cosecha de soja, que es el principal grano de exportación, y esas cifras que tienden a subir. Justamente en la próxima gráfica tenemos la relevancia de lo que es la soja como producto, 21%, uno de cada $5 que ingresan al Uruguay por exportaciones. En los primeros tendríamos que explicar un poquito más el tema de la explosión de la soja en estos años, por qué este grano se ha convertido en lo que se ha convertido a nivel mundial, ¿no? Ese altísimo consumo, por ejemplo, en países asiáticos, ¿no? Te prometo que lo vamos a abordar, pero te diría someramente, para entenderlo, porque es interesante entenderlo desde el punto de vista del porqué de eso que tú preguntabas, es proteína concentrada. La soja es un grano que
al cosecharse esos porotos de soja, son proteína concentrada que utilizan sobre todo en economías como en China o como otras sociedades para darle de comer a pollos y cerdos y allí producir la carne. Es decir, que es un paso anterior a lo que es la producción de carne en muchas partes del mundo, y por eso tiene tanto valor. No necesariamente para consumo humano, entonces, directo, ¿no? No necesariamente. Los chinos tienen sus propias sojas para consumo humano, que es milenario, y lo hacen a partir de eso, pero la soja que importan y que le compran a Uruguay es para producción de carne. Y por eso la mayor demanda, porque hay más consumo de carne en esos mercados. Otros granos 10%, la carne, que obviamente sigue siendo importante, con el 17%, y 6% de los productos lácteos, pero también por suerte hay una buena diversificación más allá de la relevancia que tienen los productos agrícolas en la exportación. Y con lo que decíamos de la soja recién, ¿no? Ha desplazado la propia carne uruguaya, que fue la bandera de las exportaciones durante muchísimos años, ¿no? Y la ha desplazado a pesar de que la carne ha crecido mucho. No así la lana, que ese sí, es un producto que históricamente fue muy importante y que ahora está en una posición claramente secundaria, a pesar de que es una producción de mucho valor también. Hablemos un poquito del déficit. Vamos a cambiar de tema, porque en materia comercial Uruguay, digamos, tiene una cuenta comercial que no es muy pareja, pero con el turismo y algunos servicios la logra por lo menos ajustar. ¿Qué está pasando con las cuentas públicas? Que hay quienes dicen que tiene algo que ver también con el impacto en el comercio, porque bueno, cuando hay mucho gasto público hay mucha importación. Las cifras de déficit fiscal son importantes porque efectivamente veníamos, ustedes fíjense allí, cerrando el año 2012 con un déficit que estuvo muy cerca del 3%, casi 1.400 millones de dólares. Los últimos datos son más alentadores. Yo diría que las noticias son mejores por el lado del déficit que por el lado de la inflación, porque el año pasado hubo mucho costo energético, hubo una sequía, no se pudo generar mucha energía hidráulica. Y sí, eso, compra de combustible, básicamente. Compra de combustible, ¿no? Déficit entonces en ANCAP, en UTE, eso generó mucho problema. Ahora eso se está mitigando y el déficit fiscal está más cerca del 2% del PBI, esos 1.000 y pico de millones de dólares, que de todas maneras es un déficit alto, pero para el tamaño de la economía y cómo van las cosas es manejable, pero a no dejar, digamos, de vigilarlo. Y por eso, bueno, la discusión en la rendición de cuentas que se viene, que va a ser intensa, tiene estos números como trasfondo. Claro. Estamos mejorando, pero todavía estamos lejos de tener situaciones cómodas como las que teníamos, por ejemplo, en el año 2011. ¿Hay un margen ideal para ese déficit, para, entre comillas, un déficit aceptable? Es bien interesante la pregunta, es como la inflación, ¿no? ¿Qué es una inflación razonable? ¿Un 5, un 10? Bueno, no hay una respuesta exacta, pero para una economía como la uruguaya, que, insistimos, es una economía pequeña que tiene que tener márgenes lo más amplios posibles por cualquier evento internacional, tener equilibrio en las cuentas públicas es importante. Y un déficit mayor al 2% ya es una señal de alerta, y cuando se acerca al 3% es complicado. Estructural sería hasta un 2%, digamos, por necesidad hasta un 2%. En el contexto actual de la economía uruguaya, y esto es una respuesta mucho más subjetiva y cualitativa, hasta un 2% podría ser manejable. Lo que dicen muchos economistas es que en el contexto actual tan positivo que ha tenido la economía uruguaya, en realidad debería haber un equilibrio o hasta un superávit fiscal, ¿verdad? Lo bueno que tiene esta situación, claro, sería mejor no tener déficit, ¿verdad? Ese es el mejor escenario. Hay quienes argumentan que hay que hacer gasto público porque hay que apuntalar socialmente a gente que todavía está muy necesitada, hay que apuntalar a la educación, la salud, y por tanto se justifica tener un poco de déficit. Hay quienes dicen que no. ¿Cuál es el corolario de esto, que es muy importante? Que Uruguay tiene un muy buen acceso al financiamiento. Entonces, cuando tú tenés un déficit, es como en el hogar, ¿verdad? El hogar está con déficit, bueno, pero ¿puede conseguir un préstamo barato? Uruguay puede conseguir financiamiento muy accesible, sus condiciones de mercado, bueno, con el grado inversor se les han facilitado mucho y su perfil de deuda es muy cómodo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inmediatez, de la urgencia, no parece un problema, pero hay que vigilarlo. Claro, me quedaba pensando en algunos proyectos que se han anunciado por parte del gobierno, por ejemplo, la regasificadora, o lo que puede ser el proyecto de la Arena, esas inversiones públicas, ¿cuánto pueden terminar pesando en esto, no? Los dos son ejemplos bien interesantes porque operan de manera distinta. La regasificadora es un negocio en sí mismo que tiene su propio repago porque ofrece un servicio energético. Entonces, el Uruguay no va a gastar un peso en la regasificadora, le asignó a Gas de François la obra, le va a pagar un canon, allí sí hay un costo, pero se supone que eso se recupera con generación de eléctrica. En lo delante de la Arena sí, porque es un presupuesto de una empresa pública que o se gasta allí o podría pasar a rentas generales justamente para mitigar el déficit. Pero esos son criterios entre el gobierno y sus empresas públicas. Gracias, Nicolás. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos, ¿eh?